Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tus bendiciones y rogar tu bendición también, Señor, para que podamos meditar en tu palabra y que tú, Señor, nos des tu permiso y tu respaldo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, a veces cuando las circunstancias así lo marcan, decimos, pues hay las mentiritas blancas, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de mentiras conoce usted? Están las piadosas, exactamente, las mentiras piadosas, las mentiras blancas, las mentiras con buena intención, que tal vez serían esas, ¿verdad? Las piadosas o las mentiras con mala intención, ¿verdad? Son divisiones, digamos así, que el mundo le da a cuando no se dice la verdad, ¿verdad? Pero le dan un valor diferente, ¿verdad? A cada una. Bueno, la palabra de Dios obviamente nos habla de manera diferente con respecto a las mentiras, ¿verdad? De hecho, el Señor dice que todos los mentirosos, dice, ¿verdad? Así lo dice el apóstol Pablo, dice, no heredarán el reino de Dios. Así que debemos tener cuidado con las mentiras. Y bueno, tenemos que empezar, amados hermanos, diciendo que Dios conoce todo, Dios sabe todo, ¿verdad? Los atributos de Dios, ¿cuáles son? Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente, ¿verdad? Es decir, Él lo sabe todo, Él lo puede todo y Él está en todo lugar, ¿verdad? Se conocen estos atributos como atributos absolutos de Dios, ¿verdad? Y también algunos añaden la eternidad, ¿verdad? Dios es eterno. Muy bien, gracias a Dios. Así que, amados hermanos, Dios conoce absolutamente todo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en algunas pláticas que tenía con las personas, se nos dice, Él conoce lo que hay en el corazón de las personas, ¿verdad? Y luego dice el Señor, y como Él conocía los pensamientos de ellos, les hablaba y les decía, ¿verdad? Porque Él tiene esa capacidad, porque Él es Dios. Amados hermanos, Él conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra del Verbo, ¿verdad? Es Dios, es el Señor Jesucristo. Así que Hebreos nos dice que también la palabra de Dios, ¿verdad? Se va hasta conocer las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo conoce las intenciones del corazón. No solamente los pensamientos, sino con qué intención hacemos las cosas o con qué intención decimos las cosas, ¿verdad? Así que una pregunta que tengo aquí es, ¿se atrevería una persona a actuar de manera incorrecta sabiendo que Dios lo está viendo y lo está escuchando? ¿Verdad? ¿Usted qué opina? Dijera el hermano Nino Canún, ¿verdad? ¿Se atrevería una persona a actuar de manera incorrecta sabiendo que Dios lo está viendo y lo está escuchando? ¿Verdad? Quisiéramos decir que no se atrevería, pero bueno, la realidad es otra, ¿verdad? Hay muchos que lo hacemos. Y bueno, como dije al principio, es importante que tengamos cuidado porque Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo y Dios está en todo lugar. Así que nosotros, dice la palabra del Señor, podemos engañarnos a nosotros mismos o incluso pensar que podemos engañar a Dios, pero obviamente eso no lo podemos hacer. El Señor dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Bueno, toda esta introducción, amados hermanos, es para que nosotros afirmemos, ¿verdad? Confirmemos esa cualidad de Dios, esos atributos de Dios, de que independientemente, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hagamos o digamos, Dios tiene registro exacto, ¿verdad?, de lo que sucede en nuestra vida. Bueno,
Hemos leído, amados hermanos, en Hechos capítulo 5 y nos habla de lo que sucedía en la iglesia primitiva. Si usted piensa que la iglesia primitiva era una iglesia perfecta, está totalmente equivocado, ¿verdad? Es una iglesia formada por personas, así como usted y como yo. Así que lo que sucede ahorita en nuestras iglesias es lo mismo que sucedía en aquel tiempo, como seres humanos, como pensamiento de seres humanos y como actuaciones de seres humanos. Qué bueno, gracias a Dios, bendito sea el Señor, que ellos tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de Dios de boca de los apóstoles, ¿verdad? Qué gran privilegio, ¿verdad? Pero ni aún así. Bueno, vámonos un poquito más atrás. Mucha gente y los mismos apóstoles, desde que no eran apóstoles, escucharon la palabra de Dios de labios del mismo Señor Jesucristo. Pero ni aún así, ¿verdad? Así que es importante que nosotros podamos considerar, amados hermanos, que el Señor habla a nuestra vida y que la respuesta que nosotros le demos a esa palabra de Dios es la que va a permitir que nosotros podamos salir bien librados o bien hundidos, ¿verdad? Delante de Dios. Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios es la misma para todos, ¿verdad? Y va con toda su pureza, va con todo el amor de Dios para todos nosotros. Y es importante que nosotros podamos considerar eso. Y es que de los versículos 32, amados hermanos, al 37 del capítulo 4, se nos dice que la iglesia estaba creciendo muchísimo. Recuerden ustedes el mensaje de Pedro, ¿verdad? 3,000 personas en el primer mensaje, ¿verdad? Partiendo del Pentecostés. Así que, amados hermanos, dice el versículo 32 que los que habían creído eran una multitud, ¿verdad? Yo no sé si podemos decir que los que nos congregamos aquí en la primera iglesia somos una multitud, pero yo creo que estamos muy lejos de ser una multitud, ¿verdad? Es decir, muchísima gente. Pero, amados hermanos, como era muchísima gente, pues también las necesidades y los problemas, pues también estaban presentes, ¿verdad? En esa medida. Recuerden ustedes el problema que hubo también entre las viudas de los griegos, ¿verdad? Y la viuda de los judíos, porque se pensaba que unas no eran bien atendidas, ¿verdad? Que había problemas y por esa razón, acuérdense ustedes, se escogieron a 7 diáconos, ¿verdad? Gracias a Dios. Es decir, se presentan los problemas y se resuelven en el nombre del Señor. Bueno, la palabra de Dios nos dice que en esta multitud, dice la iglesia, eran de un corazón y un alma, ¿verdad? Era algo muy bonito. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. No había ningún necesitado, ¿verdad? Entre ellos. Qué bonito. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque dice, los que tenían heredades o tenían casas, las vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Entonces los apóstoles lo distribuían, lo administraban para que, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad?, le dieran a las personas y a nadie le faltara nada. Eso sería muy bonito, ¿verdad? Yo no sé cuántas propiedades tenga usted y no sé si Dios le movería a eso, ¿verdad? Eso era algo que sucedía, ¿verdad?, en ese tiempo. Bueno, amados hermanos, Ananías y Zafira son un matrimonio que asistía a la iglesia, ¿verdad? Asistía a la iglesia. Y él veía lo que pasaba, ¿verdad? Dice que traían el precio de lo vendido, lo traían a los pies de los apóstoles. Dice, y los apóstoles repartían. Dice, entonces José, versículo 36, capítulo 4 de Hechos. José dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, todo aquel que tenía en su corazón el hacer esto, al ver la necesidad, lo hacía libremente, lo hacía sin ningún tipo de presión y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, que veían esto, pues se sintieron tal vez conmovidos, tal vez se sintieron emocionados, ¿verdad?, por lo que pasaba allí. Y entonces ellos también dijeron, como matrimonio, dijeron, vamos a vender esa heredad que tenemos, ¿verdad?, y vamos a traer también el dinero a los apóstoles para que también se reparta. Y bueno, la vendieron, amados hermanos, la vendieron. Y Ananías fue a llevar el dinero a los apóstoles. Pero cuando llegó, Pedro le dijo, el apóstol Pedro le dijo a Ananías, híjole, no sé cómo sentiríamos nosotros, ¿verdad?, que nos dijeran así. Pero dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vean ustedes, amados hermanos, lo que plantea el apóstol Pedro. Reteniéndola, es decir, teniéndola tú, dice, no se te quedaba a ti, es tuya, ¿verdad? Y vendida, no estaba en tu poder. Es decir, así como la tenía él y era de él, de Ananías, y aunque la vendiera, seguía siendo de Ananías, ¿verdad? No había ningún problema hasta allí. Pero dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que al oír estas palabras, Ananías cayó al piso y murió. Como a las 3 horas, dice, vino Zafira buscando a su marido y Pedro le preguntó lo mismo, ¿verdad? Y ella confirmó. Y le dijo Pedro, ¿vendieron su heredad en esta cantidad? Y Zafira dijo, sí, en esa cantidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que también ella cayó al piso y murió. Amados hermanos, todo esto es muy interesante para analizar. Porque cuando nosotros hacemos algo para la obra de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué le pasó esto a Ananías y Zafira? ¿Por qué murieron si ellos hicieron algo bueno para la obra de Dios? Vean ustedes, amados hermanos, es como decir, ¿no debería Dios de cuidarme porque le estoy dando un poco de mi tiempo? ¿No debería Dios de sanarme porque nunca falto a su casa? ¿No debería Dios de estar agradecido conmigo por todo lo que hago en su obra? ¿Por qué le pasó eso a Ananías y Zafira? Este tipo de pensamiento, amados hermanos, está registrado en Isaías 58:3. Este tipo de pensamiento de darle a Dios lo que nosotros consideramos darle y pensar que por eso Dios debe de darnos también, está registrado en Isaías 58:3. Porque algunas personas ayunan y le preguntan a Dios, ¿por qué no haces caso si estamos ayunando? Es como ir ante Dios y hacerle mano de puerquito, ¿cómo se dice? ¿Verdad? De obligarlo a que nos bendiga, de obligarlo a que nos sane, de obligarlo a que haga que nos dé lo que nosotros necesitamos, porque nosotros estamos ayunando. Ese tipo de pensamiento ahí está. Entonces, si yo hago algo para Dios, si vengo a barrer la casa de Dios, si vengo a limpiar las bancas, si vengo a dirigir, si vengo a cantar, si vengo a predicar, si vengo a cualquier cosa que se necesite en la obra de Dios, entonces Dios está obligado a darme lo que necesito. Vean ustedes, amados hermanos, es muy interesante esto porque esto nos puede ayudar mucho para que nosotros hagamos las cosas para Dios, porque es nuestro Dios, porque lo amamos, porque deseamos servirle, no por lo que Él
puede o quiera darnos. Mucha gente, amados hermanos, espera recibir de Dios algo por lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros le damos a Dios lo que nosotros deseamos darle, aunque le demos lo que nos sobra, esperamos que Dios lo reciba y además que nos agradezca. ¿Por qué estas palabras? Porque le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Le damos a Dios el dinero que nos sobra. Le damos a Dios el esfuerzo que nos sobra. Es decir, después de hacer todo lo que nosotros deseamos hacer, si queda tiempo, nos ponemos a leer la Biblia y eso mientras no nos agarra el sueño. Si hemos de darle a Dios nuestro tiempo para adorar a Dios el domingo, lo haremos si es que no tenemos un compromiso por allí, y más si es familiar. De tal manera que estas palabras, amados hermanos, no están alejadas de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que nosotros debemos de considerar para que nuestra vida en el Señor transcurra felizmente. Amados hermanos, Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo. Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que hacen los que aman la obra de Dios. Hay personas que aman la obra de Dios y que le dan a Dios todo. Entonces vienen y dirigen con todo su corazón, ¿verdad? Y dirigen dirigidos por el Señor. Y Dios los usa, ¿verdad? Y hay personas que quieren hacer lo mismo. Utilizan las palabras cristianas, utilizan los términos cristianos, ponen la cara de cristianos, etcétera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que su corazón es diferente. Porque Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que hacían los que vendían sus propiedades. Y fueron a vender sus propiedades, pero cuando ya vieron el dinero en sus manos y vieron que era mucho, dijeron, es mucho para llevarlo a la casa de Dios, es mucho para darlo a la obra de Dios. Mejor nos quedamos, ¿verdad? Lo vendimos en 100 mil pesos, decimos que lo vendimos en 80, nos quedamos con 20 y llevamos 80. Que Dios agradezca que le dimos 80. ¿Verdad? De esa manera, podemos pensar en cualquier ministerio, ¿verdad? Llegamos tarde, llegamos de malas, los demás nos deben aguantar, Dios nos debe de aguantar, que al cabo es para su obra. Yo debería estar en otro lugar, podían hacer otra cosa, pero vengo a la obra de Dios, decimos todavía, ¿verdad? Entonces Dios debe de callarse, Dios debe de aguantarse, ¿verdad? Porque el pastor Hugo está enojado, está molesto y hay que aguantarlo, ¿verdad? Le damos a Dios lo que queremos y no lo que prometimos en alguna ocasión cuando le dijimos, Señor, si me sacas de esta, Señor, yo te voy a servir. Si me sacas de esta, Señor, yo te voy a amar. Si me sacas de esta, Señor, yo te voy a entregar mi corazón. Ananías y Zafira, amados hermanos, vendieron la heredad, le dieron al templo, a la obra de Dios, le dieron el dinero, pero no dieron el dinero que habían prometido. Y el asunto, amados hermanos, es que Pedro les preguntó, ¿vendieron la heredad en 80,000? Y Ananías y Zafira dijeron sí, porque ya entre ellos, dice la palabra de Dios, habían acordado quedarse con esos 20,000. Y Pedro les dice, ¿qué no era tuya la heredad? Era tuya. Si tú te hubieras querido quedar con los 100,000 pesos, son tuyos, es tu heredad. Pero tú prometiste a Dios.
y no lo estás haciendo. Entonces, amados hermanos, todo esto nos habla acerca de lo que nosotros le estamos dando a Dios, con qué calidad, con qué amor, con qué disposición, a quién se lo estamos dando. ¿Le estamos dando todo lo que tenemos para Dios? ¿O le estamos quitando tiempo? ¿O le estamos quitando esfuerzo? ¿O le estamos quitando dinero? ¿Qué le estamos quitando a Dios? ¿Con qué nos estamos quedando? Y le traemos a Dios lo que nosotros queremos. Amados hermanos, ¿cuántos ministerios han quedado tirados porque ya no quisimos seguir adelante? Porque ya no nos gustó. Y simplemente dijimos, si es que dijimos, renuncio. Algunos solamente dejan de hacer lo que habían prometido a Dios hacer. Y el asunto, amados hermanos, el asunto es, dice Pedro, ¿verdad? No es que Ananías y Zafira se hayan quedado con el dinero. El asunto no es ese, sino el asunto es que mintieron. Y dice Pedro, no le mintieron a Dios, no le mintieron a los apóstoles, sino le mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Esto también está registrado, amados hermanos, en la palabra de Dios. Este comportamiento en Eclesiastés 5:6 también está registrado en la palabra de Dios. Y dice Eclesiastés, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos nosotros que sufrir las consecuencias de lo que nosotros mismos provocamos? Porque cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación difícil, se nos hace muy fácil prometer. Por eso la misma palabra de Dios dice, no prometas lo que no vas a cumplir. Sean pocas tus palabras, dice el Señor, cuando estés delante de Dios, ¿verdad? Y es que nuestro servicio a Dios, amados hermanos, no debe de ser por lo que Dios hace con nosotros o por lo que Dios nos da. No es en esa medida. Nunca vamos a poderle dar a Dios la misma medida de lo que Él nos da. Nunca vamos a poder pagarle. Así que, amados hermanos, lo que nosotros hacemos por Dios, por la obra de Dios, por el mismo Señor, por los hermanos, por todas las personas, que es la misma obra de Dios, tiene que ser, amados hermanos, por amor, por el amor que Dios tiene y pone en nuestro corazón para su obra, ¿verdad? Recibamos o no recibamos, ¿verdad? Nos agradezcan o no nos agradezcan, lo aprecien o no lo aprecien. Es nuestro servicio a Dios. Pero eso es en la medida en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Tal vez hubiera sido diferente la respuesta de Ananías y Zafira si ellos tuvieran bien en claro para quién estaban dando ese dinero. Tal vez no se hubieran atrevido a sustraer de lo que habían prometido, ¿verdad? Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permita tener el entendimiento necesario, ¿verdad? Para que nosotros podamos disfrutar, como leíamos al inicio del culto, podamos deleitarnos en el Señor, que no haya ningún impedimento, que todo esté listo, que todo esté dispuesto para que nuestras vidas puedan recibir la bendición de Dios y no la molestia de Dios, ¿verdad? Que estemos aquí disfrutando y deleitándonos en el Señor, que el Señor no vea en nosotros algo que nosotros hicimos y que nosotros estamos haciendo como si no hubiéramos hecho nada incorrecto. El problema, amados hermanos, el problema es que, dice Pedro, no le has mentido
a los apóstoles, a nosotros, sino a Dios. Y, amados hermanos, un punto a considerar muy importante es la pregunta que le hizo Pedro a Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Saben ustedes, amados hermanos, que para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, nosotros tenemos que pedírselo a Dios? Dios necesita nuestro permiso para que Él nos llene, para que Él nos santifique. Necesita nuestra aprobación. Pero de la misma manera, amados hermanos, el diablo también necesita el permiso de las personas para poder hacer uso de sus vidas. ¿Por qué Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo? Porque le dieron permiso al diablo de que entrara en su corazón. Por eso el Señor dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Verdad? Y la palabra de Dios, amados hermanos, en esta reflexión nos habla de una manera muy especial. Someteos pues a Dios, dice Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso podemos decir ahorita es lo que debieron haber hecho Ananías y Zafira. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos y no hagamos lo que no debemos hacer. Amados hermanos, hay de mentiras a mentiras. No debemos mentirle a los hombres, dice el Señor, mucho menos mentirle a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con nosotros.